Hola a todos, bienvenidos nuevamente a esta serie de videos de Estudios MCA. El día de hoy vamos a continuar con el estudio de R&R, que este pues es un estudio de precisión y normalmente este tipo de estudios se realiza cuando hay eh, diferentes personas que utilizan un mismo sistema de medición y queremos ver si la interacción del medio ambiente, del método, de los equipos, de las personas que interactúan, etcétera, etcétera, si afectan en el resultado que se obtiene de una medición. Por ejemplo, si tuviéramos una persona que usa vamos a suponer un micrómetro en una línea de producción, tenemos una persona en el primer turno, otra que está en el segundo y otra que está en el tercero, y las tres personas están utilizando ese mismo micrómetro para liberar una pieza, una característica crítica. Entonces, pues ahí sería bueno que nosotros evaluáramos si la interacción de los diferentes horarios, de los diferentes turnos, de las diferentes personas que interactúan, eh, si realmente tiene un impacto significativo en los resultados de las mediciones. Y si es así, pues en este tipo de estudios nosotros podemos detectarlo. De lo contrario, pues no habría manera de saber si esa interacción nos está generando algún tipo de variación que al final se podría haber reflejado ya sea en una gráfica de control, en un estudio de capacidad, en un estudio de normalidad o en algún otro estudio, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, sin más, comenzamos con este estudio. Nos vamos a ir directo al estudio R&R para que podamos entender un poquito de manera resumida cómo es que se hacen estos estudios utilizando el software Minitab. Entonces, comenzamos. Bueno, R&R, por sus siglas en inglés, pues tiene dos componentes y ambos inician con la letra R. Justamente por eso tenemos dos Rs. Una R que tiene que ver con el error de repetibilidad. Repetibilidad. Y la otra R que tiene que ver con el error de reproducibilidad. Son dos tipos de errores que normalmente se pueden cuantificar en este tipo de estudios. Aquí lo interesante es que este estudio combina estos dos tipos de errores y hace una sumatoria para entregarnos un resultado que al final es pues el total de estos dos errores y que nos da una buena idea de cómo es que está el sistema de medición comparado con la variación del proceso o con la especificación. Entonces, por eso es que se llama R&R, porque al final es la suma de estos dos tipos de errores: error de repetibilidad, error de reproducibilidad. ¿Y qué significa, por ejemplo, el error de repetibilidad en un estudio de este tipo? Error de repetibilidad es un tipo de error atribuido al sistema perdón, al equipo, al instrumento que nos está generando la medición, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos un valor grande, que en realidad ese error de repetibilidad, pues debería de ser pequeño, ¿no? Debería ser cercano a cero. Y conforme va incrementando este valor, pues nos va generando un mayor porcentaje comparado con la tolerancia o la variación. Entonces, si nosotros tuviéramos un porcentaje alto de repetibilidad, de error de repetibilidad, la recomendación sería concentrarnos en el equipo para ver por qué nos está generando esta variación de repetibilidad. Y pues prácticamente la repetibilidad pues es esa variación que tiene el sistema o el equipo cuando nosotros medimos varias veces la misma pieza. Imagínense que nosotros tomamos una pieza de la línea de producción, vamos a seguir con el tema del micrómetro. Si tuviéramos un micrómetro en la línea de producción y tomáramos la pieza que normalmente liberamos con ese micrómetro y la midiéramos una vez, dos veces, tres veces, cinco veces,
a lo mejor 10 veces, y nosotros metiéramos a una gráfica esos datos. Voy a poner por acá del lado derecho dos resultados, uno en color naranja. Imagínense que tenemos aquí el micrómetro 1, le vamos a poner M1, y nosotros medimos 10 veces y graficamos esos datos. Y vamos a suponer que más o menos nos da esta variación, ¿sí? Los 10 resultados aquí están graficados y normalmente, pues, cuando nosotros ponemos en cero el equipo, lo abrimos y medimos una vez, luego lo regresamos otra vez hasta cero, volvemos a abrir, volvemos a medir y normalmente puede ser que el equipo no nos dé exactamente lo mismo las n veces que midamos. Voy a poner otro ejemplo de ahora un micrómetro 2, poniendo que hay dos equipos. No sé si a lo mejor son diferente marca, diferente modelo, o tal vez uno ya está demasiado deteriorado porque ya tiene muchos años que lo hemos estado utilizando. Y entonces cuando yo grafico las 10 lecturas de este otro micrómetro, pues más o menos nos da así. Si se dan cuenta, las 10 piezas, suponiendo que esta será la uno, la 2, 3, 4, hasta la 10, si se dan cuenta, el equipo o el micrómetro 2, cuando yo mido la misma pieza varias veces, pues los resultados casi son los mismos, ¿no? No hay mucha variación. ¿Eso qué significa? Que este equipo tiene buena repetibilidad, ¿sí? Porque los datos repiten bastante bien, no son tan diferentes. ¿Por qué? De hecho, deberían de ser iguales, ¿eh? Deberían de ser iguales porque si estoy midiendo la misma pieza con el mismo método, mismo equipo y casi en el momento, entonces los resultados deberían de ser casi idénticos, solo que si hay una pequeña variación, pues como cualquier proceso que existe, ¿no? Una máquina nunca nos da unas piezas exactamente iguales. Eh, Igual la temperatura, cada que fabricamos una pieza, no siempre esa pieza se hace a la misma temperatura o a la misma presión, etcétera. Entonces siempre hay una variación que es una variación normalita que hay en cualquier proceso, incluso en los procesos de medición. Entonces podríamos decir que el micrómetro 2 tiene un error de repetibilidad o tiene una buena repetibilidad y el micrómetro 2 no tiene una repetibilidad tan buena, porque aquí sí vemos que aunque es la misma pieza medida 10 veces, sí tenemos que de repente nos da un poquito más arriba, un poquito más abajo. A lo mejor esto significa 10,02, tal vez aquí es 10, tal vez aquí es 9,99 o 9,98, ¿sí? Entonces, si hay una pequeña variación, es mínima, ¿no? Sí, a lo mejor estos son micrómetros, 2 micrómetros, 3 micrómetros, y tal vez esta la variación que tiene es solamente de 1 micrómetro, ¿sí? Entonces, esa sería una manera, de manera así como muy breve, de cómo entender el tema de repetibilidad en un equipo. Es un error que es atribuido al equipo. ¿Qué debemos hacer si este porcentaje sale alto de repetibilidad? Pues podríamos ajustar el equipo, podríamos darle algún mantenimiento, podríamos calibrarlo, podríamos hacerle una limpieza, podríamos engrasarlo o posiblemente si hacemos todo esto y el equipo no mejora, incluso hasta el método puede ayudar, ¿no? A lo mejor podemos utilizar algún método que estratégicamente nos ayude a que el equipo repita más, porque aunque la repetibilidad es un error atribuido al equipo, también tiene cierta relación con el método que utilizamos. Entonces, la combinación equipo y un buen método hace que los equipos tengan una mejor repetibilidad. Si nosotros tomamos todas estas acciones y definitivamente el equipo no mejora, entonces a lo mejor ya es un problema de desgaste o desajuste o por el exceso de uso o a lo mejor en las condiciones en las que lo estamos utilizando no son las condiciones adecuadas. Tal vez deberíamos utilizarlo en un rango entre 20 y 30 grados para que el equipo pueda tener una buena repetibilidad y resulta que lo estamos usando a 40 o a 45 grados, entonces tal vez por eso pues el equipo tiene problemas de repetibilidad o a lo mejor hay demasiado polvo o tal vez hay mucha vibración, en el caso de que fuera una báscula, posiblemente si hay mucha vibración en los alrededores de la báscula, eso hace que la repetibilidad de la báscula se haga o se le genere un error más grande de repetibilidad. Ahora,
¿Qué utilizamos para evaluar la repetibilidad? Una medida de dispersión. ¿Cuáles son las medidas de dispersión más comunes? Pues tenemos la desviación estándar, muestral o desviación estándar y tenemos los rangos. Entonces, ¿cuál es la medida de dispersión que utiliza el error de repetibilidad? Pues utiliza el rango. En el caso de los RIR se utiliza los rangos. En el caso de un estudio de sesgo, utiliza desviación estándar. O sea, son dos maneras de medir el error de repetibilidad. Al final de cuentas, de las dos formas o de las dos maneras, o usando los dos tipos de medidas de dispersión, al final de cuentas lo que estamos midiendo es dispersión. Pero en el caso de RIR sí utilizamos rangos, no utilizamos desviación estándar. Ok, ¿qué pasa entonces con la reproducibilidad? Que parece un trabalenguas, ¿no? De repente aquí está, ¿no? Esto es repetibilidad y esto es reproducibilidad. De repente se nos complica a lo mejor pronunciar la palabra reproducibilidad, pero esa es la manera correcta de llamarle a esta otra, a este otro error de dispersión que tenemos en el estudio RIR. Y esto pues es basado en el manual del MCA, porque si nos vamos a otras fuentes, tal vez repetibilidad tiene una definición diferente y a lo mejor una interpretación diferente. Por ejemplo, si nos vamos al BIM, que es el Vocabulario Internacional de Metrología, tal vez repetibilidad y reproducibilidad tienen una definición ligeramente diferente, que más o menos tienen cierta relación, pero acuérdense, aquí estamos utilizando como referencia el manual MSA en su cuarta edición. Bueno, entonces el error de reproducibilidad ya entonces no tiene que ver con el equipo. Ahora este error de reproducibilidad es un error atribuido a los evaluadores o operadores o inspectores o las personas que participan en la medición de un sistema de medición, ¿sí? Es el factor humano. Entonces, cuando nosotros tenemos un porcentaje alto de reproducibilidad, ¿qué deberíamos de hacer? Pues enfocarnos en las personas que están interactuando con el sistema de medición. ¿Qué podríamos hacer, por ejemplo, para bajar esos porcentajes de error de reproducibilidad? No sé, a lo mejor una acción podría ser capacitar nuevamente a las personas, volverles a explicar el método, volverles a explicar la instrucción de operación o de medición, eh, a lo mejor mandarlos a capacitar, ayudarles a hacer la medición, explicarles cómo hacerla, pero todo tiene que ver con las personas. Y fíjense, aquí hay un punto importante. Está bien, nosotros trabajamos con las personas, los volvemos a capacitar, les volvemos a explicar el método, todo esto que ya platicábamos. ¿Y qué pasa si por más que tomamos acciones y volvemos a hacer nuevamente el estudio y lo volvemos a repetir, tomamos acciones, volvemos a repetir y el problema sigue con un error de reproducibilidad alto y a lo mejor una persona es la que está afectando ese error de reproducibilidad? No se complica en la existencia. La recomendación sería, si hay una persona, normalmente participan tres operadores que le podemos llamar ABC. Entonces, imagínense que el operador B es uno de los que tiene, pues, el principal problema de error de reproducibilidad, es el que nos está afectando todo el estudio. No se complica en la existencia. Simplemente este operador, tal vez lo podemos cambiar a otra operación que a lo mejor no sea tan complicada, que no tenga que ver con mediciones, y podemos traer a otra persona que posiblemente el método de medición se le facilite más. Entonces aquí no se trata de correr al operador, porque no sé si han escuchado por ahí las bromas que luego hacen de que, a ver, salió mal el RIR, sí. Dime qué operador es el que está midiendo mal para correrlo. Y no, obviamente no tenemos que llegar hasta ese nivel o hasta ese punto de correr a alguien, ¿por qué no? No, no, no. Lo que pasa es de que hay personas que posiblemente sí se esfuerzan, pero tal vez no se les da el tema de la medición o no. Hay personas que son muy buenas para una cosa o para otra. Entonces hay que buscar dónde es donde ahora sí que las personas que tenemos en nuestras líneas de producción realmente se acoplan mejor.
Entonces capacitamos, volvemos a explicar. Si las cosas no mejoran, ¿sabes qué? Pues vamos a cambiar a esta persona a otra línea de producción o a otra línea de inspección y vamos a traer a otra que a lo mejor se le va a facilitar más y rápidamente va a poder obtener esa habilidad que se necesita. Entonces, pues esa es la recomendación. Ahora, ¿qué utiliza este error de reproducibilidad para medirla? Si este utilizaba medidas de dispersión, la reproducibilidad utiliza medidas de tendencia central. ¿Cuáles son las medidas de tendencia central más comunes? Pues tenemos varias, ¿no? Tenemos la media, tenemos la moda, tenemos la mediana. Entonces, ¿cuál es la que se utiliza en el error de reproducibilidad? Pues se utiliza la media, la más utilizada, ¿sí? Entonces, la media, pues es algo sencillo, ¿no? Es la media aritmética o es la suma de n entre n y así sucesivamente. Entonces, reproducibilidad, pues lo único que vamos a hacer es, fíjense, les voy a poner dos ejemplos, un ejemplo de cada uno, para que con esto se entienda mejor. Por ejemplo, si nos vamos al tema de la reproducibilidad, imagínense que tenemos los datos del operador A, del B y del C, una gráfica. Ellos midieron la misma pieza, vamos a suponer que la pieza 3. Aquí están los datos o el promedio de la pieza 2, operador A. Aquí está la media de la misma pieza 3, pero ahora en operador B. Y la media, misma pieza, operador C. Y estos pues, normalmente los podemos unir con una línea, como cualquier gráfica de esas de control. Y entonces, ¿qué podríamos nosotros interpretar en este tipo de gráficas? Estos son promedios, el promedio de A, el promedio de B, el promedio de C de la pieza 3. ¿Por qué encontramos diferencias si están midiendo la misma pieza con el mismo equipo y se supone que con el mismo método? Entonces aquí la interpretación sería que tenemos un detalle con el operador B. Yo entendería que el operador B está midiendo diferente o está haciendo algo diferente que hace que las piezas en promedio le den más chiquitas. ¿Y qué interpreto del A y el C? Pues lo que interpreto es que estos dos operadores están midiendo utilizando el mismo método. Y los resultados pues casi son idénticos, ¿no? Esto es lo que esperaría yo de los tres, no nada más de dos, de los tres. Si no, si yo no hago este tipo de estudios, jamás me voy a dar cuenta que el operador B está haciendo algo diferente. Y entonces cuando a mí me toca hacer mis gráficas de control, cada que mida el A y el C, pues yo no voy a ver mucha diferencia en los resultados, a menos que el proceso sí varíe, que eso es lo que a nosotros nos interesa. Pero cada que mida el B, pareciera que está midiendo piezas más chiquitas, aunque en realidad son iguales que las que miden el A y el C. ¿Sí? Entonces esto nos puede afectar en la toma de decisiones y en todo lo que hagamos con las máquinas y con la producción que tengamos en los diferentes turnos. Entonces eso es bien importante. No importa qué persona sea la que mida, el resultado en teoría debería de ser casi el mismo. Y sí va a haber variación, obviamente, pero esa variación debería estar dentro de lo permitido. ¿Sale? Entonces, para el tema de reproducibilidad, son las medias las que se comparan. No es literalmente así como lo estoy poniendo, pero sí tiene cierta relación para que se entienda qué es lo que mide el error de reproducibilidad. Y ya nada más para concluir esto, para el error de repetibilidad, acuérdense que cada operador debería de medir al menos 3 veces la misma pieza. Entonces imagínense que el A está midiendo pues la pieza, vamos a suponer que la pieza 3 con la pieza número 3 y nos va a medir la pieza 3 una vez, otra vez y otra vez. 3 veces. De esas 3 veces yo voy a calcular el rango, ¿sí? Y eso mismo va a pasar con la pieza 2,
con la pieza 1, con la pieza 4, 5 hasta la 10, ¿no? De todas vamos a sacar el rango, ¿sí? Y una vez que tengamos los rangos de todas las piezas que haya medido el operador A, vamos a calcular un rango promedio utilizando todos los rangos de todas las piezas que haya medido el A. ¿Sí? De esas tres mediciones, el máximo menos el mínimo, ese es el rango que va aquí, de la pieza 2, de la pieza 3, de la pieza 1, de la pieza 10, 9, 8, 7, de las 10 piezas que se supone deberían de haber medido. Y una vez que tenemos este rango promedio, pues a este le vamos a poner rango promedio de A, pero vamos a hacer lo mismo con el rango promedio del operador B y lo mismo con el rango promedio del operador C. Y al final vamos a sacar el valor o el rango de esto y a eso le vamos a dar a llamar rango promedio de rangos. Y este promedio de rangos por una constante que va a depender de cuántos operadores son o de cuántas piezas son, ¿sí? Aquí va a ir la constante y esto nos va a dar algo que le conocemos como error de repetibilidad o equipment variation, que es lo mismo, ¿sí? Entonces, si se da cuenta, son dos maneras de medir la variación que se genera en un estudio de estos para un sistema de medición, por eso decimos que es un estudio de dispersión, porque lo que nos está evaluando es la dispersión que se genera cuando un operador mide varias veces la misma pieza, pero también comparando las mediciones que obtuvimos del A, del B y del C, se mide la dispersión de los tres evaluadores. Entonces, al final de cuentas, el gauge R&R o el GRIR, que lo que significa GRIR es error de repetibilidad y reproducibilidad del gauge. La G significa gauge. ¿Y qué significa gauge en las definiciones de MSA? Significa un gauge es cualquier instrumento utilizado para obtener una medición. Es decir, que un gauge puede ser un perno de esos go-no-go, o puede ser una báscula, o puede ser una CMM, o puede ser un escáner, o un brazo, o un micrómetro. El equipo que esté ayudándonos a obtener la medición, ese es el gauge. Entonces, prácticamente esto significa error de repetibilidad y reproducibilidad del gauge o del instrumento, según esto. Bueno, espero que esta parte se haya entendido. Ahora, si nosotros nos vamos a los métodos que se utilizan para estos diferentes RIRs, los más comunes, no son los únicos, pero los más comunes son el método de rangos, el de promedios y rangos y el método ANOVA. Según el MCA, estos son los estudios más comunes, pero la realidad es que de esos tres, pues el más común es el de promedios y rangos, o al menos eso era lo que se encontraba hace ya algunos años, ¿sí? 10 años, 20 años atrás. El método de promedios y rangos era el único método que se utilizaba casi en todas las industrias, ¿sí? Y después empezaron a enfocarse en el método ANOVA, ¿sí? Entonces ahorita ya no es tan común únicamente el promedios y rangos, sino que también ahora estos dos, promedios y rangos y ANOVA, son de los más comunes. Hay una diferencia, sí, porque este es un RIR que utiliza un análisis de varianza y este otro método que tenemos aquí, que antes era muy común, solamente evalúa dos variables, error de repetibilidad y error de reproducibilidad. Y eh, la sumatoria de estos dos errores, pues es lo que obtenemos como un estudio RIR. Entonces significa que el estudio de promedios y rangos nos evalúa el error de repetibilidad, error de reproducibilidad
y hasta ahí. Eso es lo único. Este es el método de XR o promedios y rangos. Nada más dos variables. ¿Y qué pasa con el método ANOVA? Que ahora ya cada vez es más común y no es que sea tan común, sino que cada vez los clientes nos piden más que hagamos estudios por ese método. Solo que a muchos usuarios y a muchas empresas no les gusta usar este método porque es más estricto, el resultado es más marginal o más malo y es más fácil que un estudio te falle utilizando el método ANOVA que el de promedios y rangos. Pero muchos clientes, como a lo mejor las armadoras como Ford, GM, Chrysler, pues sí, ya en sus requerimientos específicos viene declarado que todos los sistemas de medición se les debe de aplicar RIR con el método ANOVA. Y entonces cuando eso viene en un requerimiento específico del cliente y nosotros aceptamos ese requerimiento al principio del proyecto, pues entonces ya no tenemos opciones, ya no podemos voltear a ver cualquiera de estas dos opciones que también tenemos, sino que ya tendríamos que hacer todos, al menos para ese cliente, todos por el método ANOVA. Entonces, ¿qué hace el método ANOVA? Hace un análisis de varianza de todas las posibles fuentes de variación que pudiera tener el sistema de medición y las variables que detecta como significativa las agrega al estudio. Entonces, un estudio RIR por el método ANOVA sí incluye ya un poco más de variables. Por ejemplo, también incluye el error de repetibilidad, el error de reproducibilidad, pero también incluye el error por operador y el error de la interacción de operadores por parte. Y según esto, hasta puede incluso agregar más variables si es que detecta algunas otras fuentes de variación. Por eso decimos que el método ANOVA es un estudio todavía mucho más completo, obviamente es más complejo, eh, nos da resultados más marginales o más malos, y puede ser más probable que falle y además la interpretación y las fórmulas, en caso de que lo quisiéramos hacer todos los cálculos manuales, pues sí es mucho más complicado, se requiere más nivel de conocimiento también para interpretarlos. Pero el diseño para promedios y rangos y para el método ANOVA, el diseño de cómo recolectamos los datos y cómo los acomodamos en Minitab o en algún otro lado, prácticamente los datos que yo tengo para un estudio de promedios y rangos y una ANOVA, pues es lo mismo, eso la verdad es que no cambia mucho. O es más, no cambia. Podemos usar los mismos datos para uno de promedios y rangos que para uno de ANOVA. El que sí cambia es este método de rangos. El método de rangos no es tan común porque no es un estudio confiable. Según esto, como se recomienda hacerlo con solamente 5 piezas, una repetición o una réplica y dos operadores. Entonces es un estudio muy simple. Minitab viene como un chequeo rápido, nada más para confirmar si lo que nos dio inicialmente, donde ya debimos haber hecho un estudio RIR completo, simplemente nos ayuda a confirmar que el porcentaje se sigue manteniendo como nos había dado inicialmente. Entonces, si por ejemplo yo tengo programados hacer estudios cada 12 meses, pero en el Inter quiero saber qué sucede con mis equipos, porque a lo mejor hay la duda de si está midiendo bien o no en cuanto a dispersión, repetibilidad, reproducibilidad. Entonces podemos hacer un estudio de rangos, un estudio cortito, para asegurarnos de que los porcentajes de error se mantienen muy similares o al menos se mantienen dentro de ese 10% que se recomienda. Es un chequeo rápido, pero así como se recomienda, tiene una confiabilidad únicamente del 80%. Entonces, por eso decimos que no es un estudio tan confiable, 80%. Si lo queremos llevar al 90%, que es lo máximo, en lugar de 5, ahora le incluimos 10 piezas, ¿sí? Pero se pierde el beneficio. Se supone que el beneficio principal de este estudio, pues, es que es un estudio rápido, con solamente 5 piezas, dos operadores y una sola repetición, a diferencia de estos dos métodos, que por ejemplo para estos métodos se recomienda utilizar el método largo. El método largo es 10 piezas, 3 réplicas
y 3 operadores. El método 10-3-3. Y para el método ANOVA también se recomienda 10-3-3. Pero para este estudio, que es para un chequeo rápido, solamente se utilizan 5 piezas, una réplica y 2 operadores. Por lo tanto, pues es un estudio que se hace muy, muy rápido, solo que no es tan confiable y no nos da NDCs, solamente nos da el porcentaje. Más adelante vamos a ver qué son los NDCs. Bueno, espero que esta parte haya quedado clara, que sí se haya entendido, y si tienen alguna duda, por favor, déjenla en los comentarios, con todo gusto los leo. Bueno, nos vamos a ir entonces directamente con los criterios. Para los estudios R&R tenemos varias cosas que analizar, pero principalmente hay dos que sí o sí tenemos que considerar en cualquier estudio de R&R. Y si es un estudio anidado, pues hay otras cosas que analizar. Si es un método extendido, también hay otras cosas que analizar. Pero un estudio R&R, ya sea ANOVA o promedios y rangos, principalmente estos son los dos que deberíamos nosotros de estar evaluando. Ok, vamos a empezar primero con los NDCs, número de categorías distintas. Algunos lo conocen como número de categorías distintivas, pero es lo mismo. NDCs por sus siglas en inglés. Bueno, estos NDCs o número de categorías están relacionados con dos cosas, con la resolución del equipo y con la capacidad que tiene el sistema de medición de detectar la variación del sistema de medición, la variación del proceso, perdón. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando un proceso tiene muy poquita variación? Cuando un proceso tiene poquita variación, eso implica que yo deba de considerar un equipo con una resolución muy buena para que pueda detectar la variación, porque como hay tan poquita variación, yo necesito una mejor resolución, ¿sí? Pero si el proceso tiene una variación relativamente grande, entonces no necesito yo tener un equipo con una resolución tan buena, porque por el simple hecho de que hay una variación muy grande, es decir, que cada que voy al proceso, variación grande, imagínense que voy a la línea de producción y saco 5 piezas de producción y esas 5 piezas yo las grafico y me da unas más chiquitas, unas más grandotas, pero con mucha variación. Eso es fácil de detectar. Yo puedo detectar la diferencia de la pieza uno, que podríamos decir que es esta, con respecto a la pieza 2, la pieza 3, porque como son tan diferentes, no es difícil detectar la variación. Pero ¿qué pasa si yo tuviera otro segundo ejemplo u otra línea de producción donde yo voy y saco también 5 piezas, las grafico y me da algo así? Pues sí es muy difícil, ¿no? Aquí tengo la pieza uno, pieza 2, 3, 4 y 5. Sería muy difícil detectar la diferencia con una resolución muy tosca. Este proceso azul, que es el que puse ahorita al final, pues necesitaría un equipo con una mejor resolución. Entonces, para que más o menos se vayan dando una idea. Entonces, tenemos dos opciones cuando tenemos un problema de NDCs. Si vamos a tomar 10 piezas para hacer un RIR, o una de dos, o utilizamos un equipo con una mejor resolución, o utilizamos piezas de un proceso que tenga mayor variación. Ahora sí que, dependiendo de qué se nos haga más fácil. Lo ideal sería que el proceso tenga poquita variación, esa es la recomendación, y que nosotros adaptemos la resolución del equipo al tipo de proceso que vamos a evaluar. Si el proceso tiene poquita variación, consíguete un equipo con una buena resolución para que pueda detectar la diferencia que tiene tu proceso. Y si tu proceso tiene una variación muy grandota, y eso es lo que vas a tener siempre en las corridas de producción, pues entonces consíguete un equipo no muy costoso con una resolución tan extrema porque no lo necesitas. ¿Sí? Con un equipo con una resolución adecuada puedes
puedes conocer la variación del proceso y no tienes que invertir tanto en comprar equipos súper sofisticados, ¿no? Porque entre mayor resolución tenga un equipo, mayor exactitud y mayor precisión, perdón, obviamente cuestan más caros. Bueno, entonces, prácticamente los NDCs lo que nos evalúan es la capacidad que tiene el sistema de medición para detectar la variación del proceso, que eso está relacionado con la resolución que tenga el equipo y con la variación que tenga el proceso. Entonces, grábense bien los criterios. Fíjense, cuando nosotros hacemos un RIR y el resultado de los NDCs nos da 5 categorías o más, sí o sí es un sistema de medición aceptable. Y el estudio ustedes no necesitan más que eh, darle ahí aceptado, guardarlo y si hay alguna auditoría o algo, pues hay que mostrar ese reporte, ¿no? De RIR, ¿sí? Es un sistema de medición aceptable. Pero si tiene menos de 5 categorías, ahí sí hay que tener mucho cuidado porque ahí no deberíamos nosotros deliberar un sistema de medición con 2 o 3 o 4 categorías, así nada más a la ligera. ¿Por qué? Porque nos dice el manual que de 2 a 4 categorías, generalmente no aceptable, ¿sí? A este tipo de, o a este rango de categorías, nosotros le llamamos sistema de medición condicionado. O sea, no deberíamos de utilizarlo porque es menor a 5 categorías, pero en algunos casos podría llegar a utilizarse dependiendo de ciertas condiciones. Por eso le llamamos que entre 2 y 4 es un estudio condicionado, porque va a depender de dos cosas. La primera, que le avisemos al cliente de que el sistema de medición no tiene una resolución tan adecuada como a lo mejor se espera. Y segundo, que el cliente esté de acuerdo. No es nada más informarle y ya, sino que informarle y esperar la respuesta para ver si nos autoriza que utilicemos ese sistema de medición. ¿Y por qué tenemos que notificar al cliente y por qué nos tiene que autorizar? Porque justamente lo que vamos a liberar con ese sistema de medición son las piezas que le vamos a mandar. Entonces el cliente tiene que estar enterado de que con lo que estamos nosotros liberando su producto no es el equipo más adecuado. Y pues para que esté consciente de que no es lo mejor que tenemos y sobre todo si estamos liberando una característica crítica, sí o sí el cliente tiene que estar enterado, ¿sí? Por si hay algún problema, más adelante no vaya a decir, no, pues es que a mí nadie me avisó. Yo creía que el equipo sí cumplía con lo necesario para liberar mi producto. Entonces, cada que un equipo no cumpla alguna característica que debería de cumplir, como en este caso es la capacidad de detectar la variación del proceso, el cliente tiene que estar enterado, porque hay un riesgo de que algo le llegue mal y entonces a lo mejor él puede tomar ciertas acciones para, podríamos decir, mitigar el riesgo de que algo llegue a su línea de producción y se ensamble y llegue al usuario final. Entonces esto le sirve al cliente pues para estar alerta, ¿no? Y también pues para evaluar si es una característica muy crítica, tal vez me va a decir que no me acepta un sistema de medición así, pero si es una característica que tal vez no es tan crítica, entonces tal vez me diga, no, pues adelante, ¿no? Así utilízalo o utilízalo durante cierto tiempo y ya después te pediría que lo mejores, ¿no? Pero bueno, entonces, de 2 a 4 categorías es un sistema de medición o es un estudio condicionado a que el cliente esté enterado y a que el cliente esté de acuerdo. Entonces, si nosotros le informamos al cliente y el cliente nos responde, aunque sea con un correo y nos dice, bueno, ya analizamos, ya vimos que el CPK está bien, no hay mucho riesgo, entonces, ¿sabes qué? Así utilízalo. Lo que quiero es que me empieces a mandar piezas o a librar piezas y te autorizo que lo uses. Aunque sea ese correo, hay que guardarlo como evidencia porque si en algún momento alguien de la compañía del cliente viene y me audita y me detecta que liberé un sistema de medición con menos categorías de lo recomendado, pues me va a cuestionar, me va a decir, a ver, ¿por qué liberaste o por qué estás liberando mi producto con un equipo en estas condiciones?
Y lo más lógico es que le vaya a decir que es porque así me lo autorizaron, ¿no? Tú vas a decir, "Ah, ok, es válido. O sea, sí se puede autorizar un sistema de medición así, pero ahora muéstrame dónde está la notificación que le hiciste a alguien de mis compañeros o al encargado de este proyecto y dónde está la autorización donde él te dijo, sí, te autorizo que utilices el sistema de medición así. Aunque sea un correo, no importa, con que haya evidencia suficiente. Pero si yo le digo que nada más fue por llamada, entonces me va a decir, pues, ¿qué crees? Si tú me dices que todo quedó en una llamada, pues no hay evidencia y eso es como si no hubiera pasado. Pues si no hay evidencia, no te creo o al menos no te puedo eh, considerar que a lo mejor sí notificaste y te aprobaron y por lo tanto pues estás incumpliendo en algo y estás poniendo en riesgo la calidad del auto, del avión o del dispositivo médico que yo estoy fabricando y el problema es que no me avisaste. Entonces ahí nos podemos meter en problemas. Y en una auditoría de un auditor externo, que es muy común, de esas auditorías de seguimiento, de IATF, de ISO 9000, de ISO 13485, de la norma aeroespacial, de la que sea que estén certificados, nos podemos meter en problemas por algo tan simple como esto. Entonces hay que tener mucho cuidado. Si el estudio nos demuestra que solamente tiene una categoría como NDC, entonces esto sí es inaceptable. ¿Sí? Pareciera que estamos midiendo el proceso con un gauge de atributo. Solamente nos da un valor, pero siempre yo tomo 100 piezas de la línea de producción y las 100 piezas me dan lo mismo, porque la resolución del equipo no me alcanza a detectar más, más dígitos después del punto decimal. Entonces una categoría no es aceptable. De 2 a 4 todavía puede ser utilizado, pero bajo ciertas condiciones. 5 categorías o más, totalmente aceptable. No tengo que preguntarle a nadie, no tengo que pedirle permiso al cliente ni a nadie, ni a mi jefe, porque es lo recomendable. Espero que esta parte se vaya entendiendo. Muy bien. El siguiente criterio es el porcentaje, que por cierto, estos porcentajes ya lo hemos estado utilizando en el estudio de sesgo, en el estudio de linealidad, y ya hemos estado hablando de ese 10%. ¿De dónde sale? Pues de esta tablita, de esta tabla que también viene en el manual, que tiene tres criterios. Y el primero, ahora empezamos de arriba hacia abajo, ¿no? El primero es que todos los estudios que estén por debajo del 10% es un sistema de medición aceptable. Generalmente es un sistema de medición aceptable. Y entre el 10 y el 30% puede ser, pero para solo algunas aplicaciones. La verdad es que debería de tratar de mejorarse un sistema de medición entre el 10 y el 30. Debería de tratar de ajustarse y mejorar ese porcentaje. Pero hagan de cuenta que este es un estudio también condicionado, como que hablábamos de 2 a 4 categorías, condicionado porque si tenemos un resultado en un RIR que es del 9%, del 8%, del 9,5%, es un estudio que sin lugar a duda es aceptable y que yo puedo liberar sin ningún problema. Si yo hago un estudio para ese micrómetro y me da 9,8%, con toda confianza yo le puedo poner aprobado o aceptado y le puedo mandar a la línea de producción para que lo usen porque está dentro de lo aceptable. Y no tengo que avisarle ni pedirle permiso a nadie porque ya sé que esa es la recomendación. 5 categorías o más NDCs, perfectamente aceptable. Menor a 10 categorías, perfectamente aceptable. Pero si tengo entre 10 y 30% de error, entonces sí aquí tengo que volver a aplicar lo que comentábamos en los NDCs. Tengo que informar al cliente y pedir autorización para poder utilizar un sistema de medición con una variación así de grande. Ya el cliente se va a encargar de revisar, a ver, ¿esta característica es crítica? Sí. Bueno, no es tan crítica. Sí es crítica, pero de eso no depende la vida de una persona. Bueno, ahí está. Ahora, ¿qué tan cerca estoy de los límites de especificación? No, pues no.
porque el proceso está bastante centrado, es capaz, es decir, tiene una variación aceptable y a lo mejor tiene un CPK de 2.2, 2.3, ¿no? Entonces no hay problema. ¿Sabes qué? Puedo autorizar que utilices el equipo porque no hay mucho riesgo. Con esa variación que tiene el equipo, no hay riesgo de que me vayas a mandar piezas fuera de especificación porque ya vi que el proceso está bastante centrado y es capaz. No significa que eso es el argumento que todos los clientes deban de considerar y con eso aprobar, porque no. De repente hay unos clientes que ni siquiera voltean a ver el CPK y te dicen, ¿sabes qué? No, no te lo puedo aceptar porque la característica es crítica y aunque tenga un CPK de 5, de 6 o de 8, de todas formas no te puedo aceptar que utilices un equipo con esa variación porque lo que va a pasar es que pues vas a encubrir la variación del proceso porque y lo que me vas a estar enviando en el reporte, pues va a ser la variación que tiene el equipo en lugar de la variación del proceso. Y yo voy a hacer análisis acá y voy a hacer predicciones y tendencias y todo esto. Entonces, pues no te lo puedo aceptar porque a mí me va a afectar todo eso para lo que yo pienso hacer acá. Si ese fuera el caso, entonces pues yo tengo que buscar la manera de corregir el método, de mejorarlo, de capacitar a la gente, de mejorar, de dar mantenimiento, de calibrar el equipo, de hacer todo lo que pueda para ver si con todo eso logro bajarme al 10%, ¿no? O bajarme por debajo del 10%, eso pues sería lo más conveniente. O incluso en muchos de los casos, resulta que yo estaba haciendo una medición con un calibrador Vernier, ¿sí? Y empecé a ver que el error era grande y ese porcentaje estaba a lo mejor del 15%. Hice mejoras y lo más que le bajé fue al 12%. Entonces tal vez no es el equipo adecuado. Entonces a lo mejor yo debería estar utilizando un micrómetro. Y en muchos de los casos pues toca cambiar el equipo. Entonces dejo de usar el calibrador, utilizo un micrómetro ya con una base para que yo no tenga que estar tomando ahí el micrómetro con la mano y con ese mismo estar girando y con otro tomar la pieza que es complicado. Entonces a lo mejor hasta incluso le pongo una base, vuelvo a repetir el estudio y a lo mejor ahora sí me va a dar bien porque el equipo, el micrómetro tiene una mejor repetibilidad que el calibrador y ya con una base pues tiene una mayor forma de agarrarlo, de sujetarlo y tal vez con todo eso ya logro bajarlo al porcentaje que quiero. O incluso a lo mejor estaba yo utilizando un micrómetro, pero pues, me estaba dando un error grande y tuve que meter las piezas a las MM. O a lo mejor no a las MM, tal vez me lo llevé a un escáner. O a lo mejor lo tenía en un escáner y después me tocó llevarlo a las MM, no sé. Dependiendo de la situación, uno puede ir mejorando el equipo o el sistema de medición para disminuir estos porcentajes. O incluso a veces es necesario cambiar a una persona o a dos y ya con eso se corrige. Entonces va a depender de ese porcentaje de error que me está dando a qué es, de dónde viene principalmente. ¿Viene de un error de repetibilidad o de reproducibilidad? Y a partir de ahí tomo decisiones, ¿no? Por arriba del 30% es un sistema de medición inaceptable. Sí, arriba del 30% ni caso tiene ir y preguntarle al cliente, porque ya sabemos cuál es la respuesta. Seguramente ningún cliente nos va a decir, estás arriba del 30%, no importa, sí úsalo. No, es muy difícil, ¿no? Porque es un porcentaje muy alto. Prácticamente de los resultados que estoy obteniendo, el 30% o una tercera parte de todo eso, pues es una variación que está dando mi sistema de medición. Entonces, pues no. Creo que no. El objetivo principal de hacer mediciones del proceso es conocer la variación del proceso, ¿sí? Y si eso que estoy obteniendo no es la variación del proceso principalmente, porque ahora le estoy metiendo variación del equipo, pues entonces no es un resultado que me sirva para hacer gráficas de control, para hacer estudios de capacidad, regresión lineal, diseño de experimento. Pues no, porque en realidad la variación que estoy viendo a veces es principalmente por el sistema de medición, que no repite o la reproducibilidad está muy mala. Entonces, pues de este criterio, pues grábense bien este 10%. Acuérdense, NDCs mayor o igual a 5 categorías. El porcentaje de error menor al 10%.
Esos son los dos criterios principales para no meternos en problemas. ¿Sale? Y nada más, pues hay que tener mucho cuidado en la fuente que utilizamos, porque estos son los criterios del MCA en su cuarta edición. Si nosotros nos vamos al MCA en su tercera edición, tenía unos criterios ligeramente diferentes. De hecho, en lugar de tres, teníamos cuatro criterios, ¿sí? Entonces, para que tengan mucho cuidado, porque en la tercera edición decíamos que por debajo del 10% no decíamos que era aceptable, nada más decíamos, es un sistema de medición excelente. Y luego había otro criterio que estaba entre el 10, fíjense, no era entre el 10 y el 30, era entre el 10 y el 20% se consideraba un sistema de medición bueno. Y ya después decía que entre el 20, bueno, aquí le voy a poner entre el 20 y el 30, ahí es donde era condicionado, y por arriba del 30% nos decía que era inaceptable. Entonces teníamos cuatro criterios, ¿sale? Menor al 10%, entre el 10 y el 20, del 20 al 30 y por arriba del 30. Entonces, pues la mayoría de las veces cuando nosotros hacíamos estudios RIR y nos salía con el 15%, el 20%, el 18%, nosotros ni le notificábamos al cliente porque todavía se consideraba que era un buen sistema de medición. A partir del 20 al 30, ahí sí era donde nosotros notificábamos, pedíamos autorización, y arriba del 30, pues nunca hacíamos de contactar al cliente porque ya sabíamos la respuesta. Pero eso, conforme se van actualizando los autos, los aviones, los dispositivos, y empiezan a tener más funciones y más complejidad. Antes pues eran estéreos de cassette, los de los carros. Ahora los estéreos pues ya traen GPS, ya traen USB o ya traen Bluetooth. Entonces, conforme van avanzando las tecnologías, se tienen que hacer controles más estrictos. Conforme más fallas hay en piso o ahora sí que ya con el usuario final, pues se tiene que hacer controles más rigurosos de calidad. Y un control de calidad, pues es la medición de las características críticas. Y si yo hago la medición de características críticas con un equipo que tiene un error bastante grande o relativamente grande, pues no sería lo más recomendable, porque entonces mis controles están perdiendo esa calidad que deberían de tener y estoy poniendo en riesgo al usuario final. Entonces, ¿qué hicieron en la cuarta edición? Dijeron, ¿sabes qué? Eliminamos eso y ahora solamente decimos que por debajo del 10% es aceptable, pero entre el 10 y el 30 hay que notificarle al cliente, que el cliente esté de acuerdo. Si todo está bien, podemos usarlo, y si no, pues no podemos liberar piezas con ese sistema de medición, y arriba del 30% pues sigue siendo inaceptable. Bueno, entonces espero que esto se haya entendido. Ahora sí nos pasamos a los estudios. Bueno, este es el método de rangos que les decía que es un estudio con una confiabilidad del 80%. Si le incrementamos a 10 piezas, incrementa 90%, pero hasta ahí es un chequeo rápido. Y de este, pues no vamos a meternos en detalles. Nada más saber que existe, que no es común hacerlo, pero en dado caso de que queramos hacer un chequeo rápido, se puede hacer. 5 piezas, 2 evaluadores, un intento, y se tiene que tener la desviación estándar del proceso. Pero bueno, este sería para otra explicación. Nos vamos a ir al más común, que sería el de promedios y rangos, o tal vez el de ANOVA ahorita, ¿no? ¿Sí? Entonces, promedios y rangos es un método que se enfoca en la repetibilidad y reproducibilidad. Y aquí están los pasos. Se recomienda que se utilice una muestra de n mayor o igual a 10 piezas, 3 evaluadores, que podríamos ponerles operador ABC o evaluadores u operadores. eh, Hacer el procedimiento normal que se hace cada que hacemos una medición. Primero poner a medir al A, luego al B, luego al C, pasarle las piezas en orden aleatorio, eh, luego irnos con el B, luego con el C. Fíjense, podemos empezar con el A, luego el B, luego el C, y son necesarios 3 intentos o réplicas, se repite el ciclo, ¿sí? Iniciamos con el A, luego vamos con el B, luego con el C,
Y si van a ser tres repeticiones, volvemos a regresar con el A, B y C una segunda vez. Y finalmente regresamos con el A, B y C una tercera vez. Esa sería la recomendación. Y nos dice aquí el manual em, que estos pasos 4 y 5 pueden llegar a cambiar. Es decir, puede ser que a lo mejor no tengamos tres evaluadores, solamente dos. Tal vez en lugar de tres podríamos utilizar dos. O las repeticiones pueden ser tres, pero también pueden llegar a ser dos. Por eso nos dice que pueden llegar a cambiar. Pueden llegar a cambiar siempre y cuando se justifique. La recomendación siempre va a ser 10 piezas, 3 réplicas, 3 evaluadores. Pero si tengo la justificación por la cual a lo mejor no le incluí 10, tal vez solo le incluí 5 piezas, lo hice porque a lo mejor era la pieza más cara, porque fue lo único que me autorizó producción y pues me tuve que adaptar a eso, ¿no? ¿Sí? Y a lo mejor solamente tengo un primero y un segundo turno, no hay una tercera persona que mide, entonces a lo mejor en lugar de 13 operadores o evaluadores solamente incluimos dos. ¿Es válido? Sí. Sí. ¿Hay una justificación? Sí, porque solamente hay dos personas que usan ese sistema de medición y por eso fueron las únicas dos que incluimos. Si le agrego una tercera persona que me traigo de otra línea nada más para cumplir con la recomendación, pues a lo mejor voy a afectar el resultado. ¿Por qué? Porque la persona que fui a traer de la otra línea de producción no tiene la habilidad, no tiene el conocimiento y a lo mejor ni tampoco le interesa hacer bien la medición porque no es su línea de producción. Entonces, pues no tendría sentido. Ahí se justifica perfectamente solo agregar dos evaluadores. Y también nos dice que si no están los tres operadores en el mismo turno, pues entonces puedo primero hacer todas las mediciones del primer turno, luego me espero a que llegue el segundo, del segundo turno, y luego hago todas las mediciones del segundo turno, y luego después me espero al del tercer turno, tal vez sería el operador C, para que haga todas sus mediciones. Y bueno, eso sería en cuanto al estudio y los pasos que se deben de hacer. Entonces, ya nada más para concluir, vamos a hacer el estudio para que vean cómo se hace esto directamente en Minitab. Aquí tenemos unos datos que tomamos del ejercicio que viene en el manual del MCA, cuarta edición. Entonces, pues aquí están los resultados del operador A. Bueno, no sé por qué aquí están como mezclados, pero bueno, debería de ser así. Listo. Eh, estas tres réplicas o intentos son los intentos del operador A. Estas son las 10 piezas que midieron el operador A, el B y el C. Estos son los tres intentos del operador B y estos son los tres intentos del operador C. Si se dan cuenta, la pieza número uno la midió el operador A una vez, luego después una segunda y una tercera vez. Pero esa misma pieza uno también la midió el operador B tres veces y el operador C tres veces. Y lo mismo con la pieza 2, 3 hasta la 10. ¿Sale? Por eso decimos que tenemos tres repeticiones por cada operador y tenemos tres operadores y tenemos 10 piezas. Esta es la recomendación. Ahora es bien importante aclarar que para el método de promedios y rangos, esta es la recomendación, 10 piezas, 3 réplicas, 3 operadores. Pero hay un mínimo para poder hacer este estudio que le llamamos método corto. El método largo para un estudio RR de promedios y rangos es 10-3-3. 10 piezas, 3 réplicas, 3 operadores, ¿sí? Pero hay un método corto que se puede utilizar que en lugar de 10, el mínimo para hacer un RR son 5 piezas, el mínimo de repeticiones son 2 y el mínimo de operadores son 2. No se puede hacer un estudio con un solo operador, al menos para promedios y rangos. Ni tampoco se puede hacer con una repetición, tiene que ser al menos 2 y la recomendación son 3. Para este estudio de promedios y rangos, les recomiendo que utilicen la recomendación para evitar cuestionamientos. Si hay una buena justificación de por qué disminuir la cantidad de piezas o réplicas o operadores, pues hay que hacerlo, pero sí estar conscientes de que sí va a haber cuestionamientos en auditorías.
Y aparte, pues no es un estudio tan confiable. Un estudio confiable es el método largo. Esto de aquí nos da una buena referencia, pero no es tan confiable, así que evitémonos problemas y mejor hagámoslo con la recomendación. Pero si el proceso o las piezas o la empresa nos genera alguna limitante para no hacerlo con 10 o con 3 réplicas o 3 operadores, pues a lo mejor hay que disminuirle, pero sí tener bien claro cuál es la justificación y que sea válido. ¿Sale? Ahora, importante aclarar, para el método de promedios y rangos tenemos estas opciones. Esta es la recomendación y esto siempre y cuando haya una buena justificación. Si no, no lo hagan. Para el promedio, perdón, para el R&R método ANOVA, no se recomienda que se haga con menos de esto que nos dice la recomendación. Tal vez en el promedios y rangos podemos hacer excepciones y justificarlo, pero para el método ANOVA sí o sí se recomienda siempre utilizar el método largo, porque es un análisis de varianza que necesita pues tener al menos una cierta cantidad de datos. Si no, de nada sirve hacer un estudio tan completo, tan, digamos, más avanzado, si le vamos a poner bien poquitos datos, pues no tiene sentido, ¿no? Entonces sí, promedios y rangos podemos hacer algunas modificaciones, justificar y adaptarlo al proceso, a lo que tengamos, pero método ANOVA sí se recomienda que siempre se haga con el método largo como se recomienda, 10-3-3. Bueno, aclarado esto, nos pasamos a la tablita ya nada más para concluir. Eh, Vamos a suponer que estamos en uno de los turnos y están los tres operadores o evaluadores. Y ya tenemos las 10 piezas. Esas 10 piezas debe de haber una persona que sea quien coordine el estudio. Y esa persona es la única que debe de saber cuál es la variación que tienen las piezas y si hay piezas que están fuera y dentro. La única persona que debe de saber las condiciones de esas 10 piezas es la persona que coordina el estudio. Eso en primer punto. Segundo, y bien importante, estas 10 piezas deben de tener o contener toda la variación que mi proceso es capaz de dar. ¿Sí? Toda esa posible variación que el proceso da, ese proceso que estamos evaluando, debe de estar o se recomienda que se tenga en esas 10 piezas. ¿Sale? Lo que no sería recomendable es que yo vaya a hacer un estudio. Vamos a suponer que yo estoy coordinando el estudio. La persona que coordina el estudio es alguien que debe de saber. Yo me voy a la línea de producción y de las piezas que están cayendo de la máquina, tomo una tras otra, 10 piezas consecutivamente. Imagínense que me tardé 2 minutos en recolectar esas 10 piezas. Me las traigo, las identifico, uno, 2, 3, hasta la 10. Y también se recomienda que el número de preferencia, pues que solamente sepa dónde está ese número la persona que coordina el estudio, no los que van a medir. Los que van a medir, de ser posible, que no sepan si yo le estoy pasando la pieza uno, la 3, la 5, la 8, de preferencia que no vean los números. Digo, si esto no se puede, ni modo, ¿no? Pero si yo le paso las piezas, que ellos no sepan qué número de pieza le estoy dando de preferencia, pero yo que estoy coordinando el estudio sí debo de saber para poder registrarla, si no, pues me voy a confundir. Sí, tampoco se trata de que las piezas no tengan un número, porque si no, ¿cómo vamos a hacerlo si no nadie sabe qué número es la pieza? ¿Vale? Bueno, si yo voy a la línea de producción y me traigo 10 piezas consecutivas, lo más seguro es que si yo grafico esas 10 piezas en una gráfica de control, es muy probable que mis 10 piezas tengan algo así como esto. No van a tener variación porque casi todas las tomé consecutivamente, casi en el momento, todas. Entonces posiblemente no voy a tener nada de variación. ¿Esas piezas me sirven para un RR? Por supuesto que no. Por dos cosas. La primera, pues porque no son representativas de mi proceso. Porque mi proceso en esos 2 minutos que me tardé en tomar las piezas,
pues yo no voy a ver toda la variación que normalmente da. Y segundo, pues las piezas no van a ser representativas del, de ese proceso que quiero analizar y por lo tanto, pues el estudio me va a salir mal. Siempre que ustedes hagan un estudio con unas piezas igualitas, les garantizo que el resultado no les va a dar muy bien, que digamos. Entonces sí tienen que tener mucho cuidado. La selección de esas piezas que vamos a usar para un RIR son bien importante para el éxito del estudio. Y eso tienen que tomarlo muy, muy en cuenta. Entonces, ¿cuál es la recomendación para la toma de estas piezas? Pues que si tengo diferentes turnos, imagínense que hay 3 turnos en esa línea de producción donde voy a tomar las piezas que voy a usar para el RIR. Entonces yo debería de tomar piezas de los diferentes turnos, porque ya sé que las piezas del primero, segundo y tercero varían ligeramente. Si yo pusiera en una gráfica de control las piezas del primer turno, tal vez las piezas del primer turno andan por acá, tal vez las del segundo andan aquí y tal vez las del tercero andan por acá, pero con un poquito más de variación. Entonces me convendría tomar piezas del primero, del segundo y del tercero, para que entonces tenga yo toda la variación que mi proceso da en los diferentes turnos. Y a lo mejor también sé que cada que cambio de materia prima, las piezas también salen ligeramente diferente. Si estuviéramos hablando de inyección de plástico, seguramente las piezas saldrían diferente en un lote de materia prima de resina que tal vez de otro, sobre todo si el índice de fluidez de un lote a otro de materia prima cambia, pues seguramente las piezas van a variar poquito, ¿no? Sí. Y hay otras fuentes de variación que pueden hacer que varíen. Pero bueno, entonces si yo ya sé que cada que cambio de materia prima, mis piezas varían poquito, entonces yo tomo piezas con este lote que estamos corriendo ahorita y me espero a que cambien de materia prima para volver a tomar otras piezas para que tenga yo piezas de diferentes lotes, porque es normal que cada que cambio de lote mi proceso varíe ligeramente. Entonces, si yo lo hago de 2 o 3 diferentes lotes de materia prima, entonces yo voy a tener la variación que normalmente se está presente en el proceso. Y si ya sé que tengo 2, 3 líneas de producción, pues voy a tratar de agarrar una pieza de cada línea de producción, porque las 3 líneas hacen que me dé mi proceso piezas ligeramente diferentes. Y a lo mejor si estuviéramos hablando de moldes de inyección de plásticos y tengo 4 diferentes cavidades que son las que tiene el molde, entonces yo te recomendaría tomar piezas de la cavidad uno, de la cavidad 2, 3 y 4, pues porque en realidad esa es la variación que tiene el proceso. Cada que yo eh, hago piezas en mi máquina de inyección de plásticos, pues me da 4 diferentes piezas porque son 4 cavidades diferentes, aunque se supone que el fabricante del molde intenta hacer 4 cavidades idénticas. La realidad es que de repente quedan ligeramente diferentes y eso hace, o a veces por la distribución de las coladas, de repente hace que las piezas salgan ligeramente diferentes, más chiquitas, más. Entonces sí hay variación, por lo tanto, la recomendación sería tomar de diferentes cavidades, pues para que tenga yo esa variación que normalmente da mi proceso por el tema de las cavidades. ¿Sale? Espero que esta parte se vaya entendiendo bien. Una vez que yo tomé toda esa variación que normalmente mi proceso da y ya tengo seleccionadas las 10 piezas, entonces a lo mejor si yo las graficara en una grafiquita de estas, pues podría yo ver que tengo piezas que están alrededor de la nominal, pero de repente hay unas que salen un poquito más grandes, otras ligeramente más chiquitas, pero que sí hay variación. Esas son las piezas que a mí me interesa utilizar para un estudio RIR, no como esta que hice en azul al inicio, ¿no? Donde pues no había nada de variación porque estaba tomando todas al mismo tiempo. Eso no es correcto ni recomendable. Y nada más para concluir esto, de repente hay personas que preguntan, oyes,
y debo de colocar piezas fuera de especificación o todas tienen que estar dentro. Y la respuesta sería depende. Depende de tu proceso. Si tu proceso da normalmente piezas siempre dentro de especificación y nunca te da una pieza fuera, a lo mejor sí te da con variación, pero nunca te da una pieza fuera de especificación, entonces yo te diría no le metas piezas fuera de especificación porque no es algo que normalmente tu proceso da. Y si de repente hay otra línea de producción donde me dices que sí, que de repente puede ser que sí, salga una que otra pieza fuera, entonces yo te diría sí, colócale al menos una o dos piezas fuera de especificación porque es lo que te da tu proceso y es común y es muy normal que en algún momento te salga una fuera, entonces tendrías que incluir piezas fuera. ¿Sale? Espero que esta parte se haya entendido. Ahora, para el tema de la aleatoriedad, normalmente se recomienda casi en la mayoría de los análisis estadísticos que el muestreo sea aleatorio. Por lo tanto, este tipo de estudios debería de ser en un orden aleatorio. Orden aleatorio porque, por ejemplo, si yo sé y identifico perfectamente las piezas con el número uno, 2, 3 hasta el 10, si yo le paso las piezas a la operadora en ese orden, primero la uno, luego la 2, luego la 3, luego la 4, y por ejemplo la operadora detecta que siempre la cuarta pieza que le paso está fuera, entonces en la siguiente repetición que le pase va a decir, a ver, la 4 me dio mal la medición anterior, te voy a tratar de hacer que me vuelva a dar mal, pues para que digan que soy bueno midiendo, ¿no? Y luego en la tercera medición va a decir, ah, pues sí, la 4 fue una que me salió mal, entonces voy a tratar de que me vuelva a dar mal. Y a lo mejor la 8 también. Entonces puede ser que se aprenda que la cuarta y la octava pieza, en ese orden como se los pasé, pues le salía mal. Entonces, para evitar sesgos y que se memoricen cuáles estaban bien, cuáles estaban mal o cuáles le daban en nominal, para evitar ese tipo de sesgos se recomienda que el muestreo sea en orden aleatorio. Es decir, que yo meta en una bolsita o en una cajita las 10 piezas y que llegue con el operador A y le diga, ¿sabes qué? Tú empiezas primero, ahí te va la primera pieza, mídela y dame el resultado. ¿Sí? Entonces, imagínense que yo llego con el operador A y como tengo en esa bolsita las piezas, aleatoriamente tomo una. Vamos a suponer que saco una pieza y salió la 3, ¿no? Le doy la 3, la mide, me dice, ¿sabes qué? Pues esta pieza mide 1.34. Perfecto. Yo lo registro en la tablita que solamente yo veo, no ellos, ¿vale? Y luego después saco otra pieza en orden aleatorio y ahora cayó la 7. Listo. Mídeme la pieza 7, mide, me da el resultado, me dice mide 0.59. Y luego vuelvo a sacar otra pieza y ahora me salió la 5, luego la 1, luego la 9, luego la 4 y así sucesivamente hasta que completo todas. Y tal vez en una auditoría me podrían cuestionar, oye, ¿por qué las pusiste en orden consecutivo, ascendente? Y yo puedo explicar que no, que en realidad esto fue en orden aleatorio, que yo primero le pasé tal pieza, luego tal pieza, solo que al momento de colocarlas en la tabla sí las puse en un orden ascendente, obviamente para no confundirme y para no tener que poner estos numeritos en cada una de las columnas, ¿sí? Pero esto sí es aleatorio. Termino con el operador A y luego me voy con el B y hago lo mismo. Guardo las 10 piezas en la bolsa y aleatoriamente saco la primera, a lo mejor ahora en lugar a lo mejor me cayó la 8, luego la 1, luego la 4, luego la 3 y así sucesivamente. Termino con el B y ahora me voy con el C. Y lo mismo, en orden aleatorio, obviamente son órdenes aleatorios diferentes, ¿sí? Esto significaría que ya tengo la primera repetición de cada evaluador. Me regreso con el A, esas mismas 10 piezas que ya le pasé a los tres, se la vuelvo a pasar al operador A, igual en orden aleatorio, y esas mismas se las paso al operador B, orden aleatorio, y operador C en orden aleatorio. Hasta este punto yo diría que ya llevo dos repeticiones de cada operador. Ya solo me falta la última, la tercera. Me regreso otra vez con el A y las mismas 10 piezas que ya les pasé, se las vuelvo a pasar al A y luego al B
en orden aleatorio, obviamente, y finalmente evaluador C. Esa sería la recomendación, ¿sí? De cómo hacer este tipo de estudio y cómo pasar las piezas en orden aleatorio. Por si, por si alguien no había hecho un estudio y no tenía idea de cómo era eso del orden aleatorio, cómo debería de ser, pues esa sería la recomendación. Ahora, nos dice también el manual que si no están los tres operadores en el mismo turno, pues solamente imagines que tenemos al operador o al evaluador A. Entonces le paso las 10 piezas en orden aleatorio y como no está ni el B ni el C, continúo con la segunda repetición en un orden aleatorio diferente y una tercera vez con un orden aleatorio diferente. Entonces, hasta este punto yo ya terminé con las tres repeticiones del operador A de sus 10 piezas. Y pues me tengo que esperar hasta que llegue el segundo evaluador. Y una vez que llegue, hago lo mismo con este y me espero al tercer turno o llego al siguiente día temprano en el tercer turno. Y entonces ahora tendría las mediciones del operador C. ¿Sale? Esa es la recomendación y espero que esto haya quedado claro. Y es bien importante esto de seleccionar las piezas adecuadas. Por eso yo les diría que hacer un estudio R&R no es que mi jefe llegue y me diga, oye, pues necesitamos hacer un R&R de tal equipo porque el cliente me lo está pidiendo y necesito que me entregue los resultados en 2 horas o en 1 hora. Pues eso la realidad es que no sería posible. Porque un estudio, por muy sencillo que sea, se tiene que planear y las piezas se deben recolectar con anticipación y de la manera correcta o la forma recomendable. ¿Sí? Entonces, uno de estos estudios que alguien me diga que en 1 hora o en 2 horas o que hoy mismo va a tener los resultados, podría ser, pero yo lo veo complicado. ¿Sí? Entonces, tengan mucho cuidado. Si alguien me pide un R&R, yo diría, pues sí, dame chance, al menos unos 3 días para tener el tiempo suficiente, o hasta podría ser una semana, para tener el tiempo suficiente para recolectar las piezas. Una vez que ya tenga las piezas seleccionadas y definido cuántos operadores, cuántas repeticiones, qué operadores van a participar, entonces sí, ya podemos medir el tiempo y decir, este R&R lo vamos a hacer en 2 horas, en 3 horas, en 4 horas. Ahora sí, pero siempre tiene que haber una planeación previa, ¿sale? Muy bien. Una vez que ya tenemos los datos, podríamos decir que esta es la parte más sencilla. Una vez que ya tenemos los datos, que los recolectamos correctamente, y fíjese, eso de seleccionar las piezas adecuadas y de hacerlo con esto que hemos estado viendo, eso garantiza que muchos de los resultados de los R&Rs nos den como esperamos, bien, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchos R&Rs que se hacen, la mayoría salen mal, o por NDCs o por porcentajes altos, pero es porque o no estamos utilizando el equipo adecuado en cuanto a resolución o en cuanto a la variación del proceso, no estamos adaptando el equipo, por eso tenemos que hacerlo, o no seleccionamos las piezas adecuadas, o la tercera opción que podría ser, pues que a lo mejor sí es un problema del equipo o de los evaluadores, ¿sí? Pero bueno. Estas recomendaciones nos ayudan a garantizar que el estudio tiene una probabilidad alta de que nos salga bien. Bueno, entonces, una vez tenemos estos datos, pues ya lo demás sería utilizar eh, un software como Minitab. A lo mejor la parte de analizar los datos, eso es importante, pero para hacer el estudio posiblemente podemos utilizar Excel, posiblemente podemos utilizar Minitab o algún otro software como eh, a lo mejor algunos otros que ya están, que son bastante utilizados, como el Gauge Track, el Gauge Pack, algún otro, no sé si QDAS creo que también tiene la opción, no sé, hay otros softwares u otras plataformas que nos ayudan ya a hacer estos estudios, pero aquí lo importante es que entendamos a interpretar y a saber cuáles son los elementos que nos dan los resultados
¿Cómo se hace un estudio? ¿Cómo se calcula? Pues no importa el software que utilicemos, incluso si lo hacemos manual, lo importante es que lo podamos entender y concluir el estudio. Y si algo sale mal, que sepamos qué hacer. Bueno, si nosotros estuviéramos haciéndolo como mucha gente lo hace en Minitab, nos tendríamos que ir a estadísticas, herramientas de calidad, estudio del sistema de medición, y lo primero que tendríamos que hacer es darle en esta segunda opción, la que dice crear hoja de trabajo, o en inglés sería create worksheet, si es que tienen el Minitab en inglés. Y tendríamos que crear una hoja de trabajo donde le decimos cuántas partes, en este caso son 10, réplicas son 3, operadores son 3, y aquí yo le podría poner el nombre de cada operador. Al final, esto implica tiempo, ¿sí? Y aparte no coincidirían los numeritos, porque si yo le doy a aceptar, Minitab aquí nos recomienda, bueno, aquí está la combinación, nos recomienda que empecemos con el operador A, le pasemos las 10 piezas, luego al B, luego al C, y luego otra vez con el A, B, C, y así sucesivamente hasta terminar. Pero fíjense, cómo la recomendación siempre que sea en orden aleatorio, nos dice Minitab, pues yo te recomiendo que la primera corrida la hagas con el operador A, le pases la pieza 7 y aquí pongas el resultado. Entonces aquí sería bueno, aquí le voy a poner medición. ¿Sí? Y que aquí yo ponga el resultado que dio la pieza 7, luego que le pase la pieza 2, luego la pieza 3, la 6, la 5, hasta que termine con la 4. Y una vez que termino, ahora me voy con el B. Ahora el B me dice que le pase la pieza 3, ponga aquí el resultado, luego la 5. Todo esto al final de tiempo, al final de cuentas es tiempo. Y tiempo es lo que no tenemos en las industrias. Entonces, por esa razón, voy a hacer una hoja de trabajo nueva y normalmente yo lo que hacía cuando hacía muchos de estos estudios, pues sí ponía una tablita como esta, pero luego ponía un filtro parecido como esto. Entonces todo lo que yo ponga aquí, pues se va a colocar acá, ¿no? Pieza 2, pieza 3, todos los datos del A, luego todos los datos del primer intento del B, y luego los primeros 10 datos del intento del C, y luego después me iba con el A, estos datos y así sucesivamente. Entonces, estos datos ya están ordenados. Ya no tengo yo que estar ordenándolos como se hacía antes. Digo, se puede hacer. Si tenemos el tiempo, pues hay que hacerlo, ¿no? Lo único que tenemos que hacer aquí es copiar los 90 datos, porque eso es lo que nos da. Pegamos, fíjense, nos ahorramos mucho tiempo. Nos vamos aquí a eh, estadística, herramientas de calidad, estudio del sistema de medición, y ya omitimos esto de crear la hoja de trabajo y nos vamos directamente a estudio RIR cruzado. RIR del sistema de medición cruzado, ¿sí? Debajo de línea de sesgo, de linealidad y sesgo, perdón, está el RIR cruzado. Ese es el método que vamos a utilizar porque es un sistema de medición replicable o no destructivo. Si estuviéramos haciendo un estudio para un sistema de medición anidado, perdón, sí, un sistema de medición anidado o no replicable, como por ejemplo las pruebas de tensión, compresión, donde la pieza se rompe o se daña, que ya no puedo volverla a medir. Entonces ahí se aplicaría el estudio anidado, pero ahorita no es el caso. O podría hacer un RIR expandido o algún estudio RIR de atributos, pero método analítico. En este caso, yo lo que voy a hacer es un estudio RIR cruzado, ¿sale? Normalito. Y aquí donde dice números de parte, pues le voy a poner las partes. Donde dice operadores, le voy a poner la columna 3, perdón, donde están los operadores. Y aquí donde dice datos de medición, yo voy a poner los datos que están en la columna 4, que son los resultados de las mediciones. Y como siempre, se recomienda que se utilice el método ANOVA porque se supone es más confiable. Entonces, por defecto, Minitab ya trae seleccionado el método ANOVA. Pero aquí el estudio me está diciendo que hagamos uno por el método de promedios y rangos, no ANOVA. Entonces, si el estudio o el método que se recomienda es el promedios y rangos, entonces yo le puedo cambiar aquí a promedios y rango, que es lo mismo X barra R, y listo.
Aquí en información del sistema de medición yo le puedo poner etiquetas. Ahorita lo voy a dejar así, pero ahí podré yo agregar. Y le doy a aceptar para que el estudio se haga con la variación que hay en el estudio. Si yo quiero agregar las tolerancias de la especificación que viene en el dibujo de la pieza, pues aquí sería ponerle límite inferior, límite superior de especificación, ¿sí? Pero como yo no voy a utilizar la especificación, yo voy a utilizar la variación del estudio, que es la combinación de la variación de las partes y la variación del estudio de R y R, entonces lo voy a dejar así tal cual. Le doy a aceptar y listo. Esos son los datos que yo necesito para mi estudio de R y R. Con esto yo puedo concluir mi estudio. Entonces, ¿qué tenemos acá? Las componentes de la varianza, ¿sí? Estos son datos que, digamos que son la variación comparada con la contribución, ¿sí? Pero estos datos de aquí, ahorita no los necesitamos. Lo que necesitamos es la tablita que está al final, la que dice evaluación del sistema de medición, porque estos sí son los errores de las diferentes fuentes que se están comparando con la variación del estudio. Sí, con la variación del estudio. Nos dice aquí que las barritas estas que están en rojo son los porcentajes comparados con la variación del estudio. Y estos que están aquí arriba son los porcentajes comparados con la contribución. Sí, pero el que nos interesa es el que comparamos contra la variación del estudio. Bueno, entonces, esos dos criterios que nosotros habíamos mencionado anteriormente son estos. NDCs, número de categorías distintas, aquí están. En este caso tenemos 5 categorías. Y el porcentaje que a nosotros nos interesa que sea menor al 10% es el total. No es la repetibilidad, no es la reproducibilidad, no es la variación de parte a parte, no es la variación total. Es la variación total del R y R del gauge. Error de repetibilidad y reproducibilidad del gauge. En este caso, este es el error, pero esto comparado con la variación total o la variación del estudio representa el 26,68%. Prácticamente este es el porcentaje que nos interesa que no exceda del 10%. Entonces, como tenemos 26,68, ¿en qué categoría se encuentra? Pues en la categoría 2, ¿no? En un estudio condicionado porque está entre el 10 y el 30%. ¿Sí? No significa que el sistema de medición sea inaceptable, pero tampoco significa que sea aceptable. Ese estudio es un estudio que está condicionado a que le notifiquemos al cliente y a que nos lo apruebe. Y no es que a mí me da 26,68 y a la primera voy a agarrar el teléfono y le voy a hablar al cliente y le voy a decir, ¿sabes qué? Pues me está dando este porcentaje y necesito ver si me puedes aprobar este sistema de medición. Pues no. La recomendación sería, bueno, ya me dio 26,68, sé que está arriba de lo recomendado, entonces lo ideal sería que yo intentara mejorarlo. Y para que yo intente mejorarlo, pues necesito saber si es un problema de repetibilidad o reproducibilidad, o a lo mejor es un problema de ambos. Entonces, los errores de repetibilidad es este, punto 20,186, y este punto 20 representa el 17,61%. Y el error de reproducibilidad es de 22,96, representa el 20,04. Entonces significa que el principal problema es un problema de reproducibilidad. Por lo tanto, si yo quiero empezar a corregir algo, yo primero tengo que empezar con las personas que están interactuando. No sé si hay que volver a explicarles el método o hay que revisar cuál de estas personas es la que nos está generando el principal problema y trabajar con esa persona. Y también la repetibilidad, aunque es menor, pues también es un problema que nos está afectando para este resultado. Entonces, lo más seguro es que tenga que bajar las dos cosas, la reproducibilidad y la repetibilidad. Que aunque este está más grande, pues no es tan diferente a la repetibilidad. Yo también con el equipo, combinación equipo-método, tengo que ver qué necesito hacer para mejorar la repetibilidad del equipo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos de este lado? De este lado tenemos
la variación parte a parte, la variación por error de reproducibilidad, la variación por error de repetibilidad. Y fíjense, la suma cuadrática de estos dos errores nos da el total de 0.30558. Prácticamente el total del gauge R&R nos da con la siguiente fórmula. Error de repetibilidad al cuadrado más el error de repetibilidad al cuadrado, ¿sí? Repetibilidad más reproducibilidad al cuadrado, y a eso le sacamos raíz. Si nosotros reemplazáramos esto y pusiéramos 20.186 al cuadrado y 0.22968 al cuadrado y hacemos esta operación, lo más seguro es que esto nos daría 0.30578. Sí, esto que tenemos acá. Y si quieren pueden hacerlo, ¿no? Para que vean que es correcto esto que menciono. De ahí sale el total. Entonces prácticamente este resultado de 0.30578 está relacionado con estos dos valores. Entre más grandes sean estos valores, pues obviamente este valor va a ser más grande. Y luego tenemos aquí la variación parte a parte, que es la variación de las 10 piezas que utilicé. Y esto que está acá es la variación total o el TB. Esto en inglés sería Total Variation o TB. En realidad, esta es la tolerancia que se está utilizando para el estudio, para tolerar el estudio, o más bien para comparar todos estos errores que están aquí y convertirlos a porcentaje. ¿Sí? Este 1.14 representa el 100%. Este 1.1045445 comparado con esta tolerancia representa el 96.37%. El error de reproducibilidad de 20.2296 comparado con la tolerancia representa el 20%. Este error de 0.20 comparado con la tolerancia, el 17%, y el 0.30, 578, representa el 26,68. Esa es la manera en cómo salen estos porcentajes. En realidad estos son los errores, pero ya si los comparamos, una simple regla de 3 con la tolerancia, de ahí obtenemos estos porcentajes. ¿Sale? Muy bien. Entonces, pues bueno, eso significan estos valores. Entonces, 2668 está condicionado. 5 categorías es aceptable o marginalmente aceptable todavía. Entonces, de NDCs todavía no tenemos acciones que tomar, pero del porcentaje total yo diría que sí. ¿Sale? Y ya nada más les explico por último la gráfica, porque es algo importante, porque a veces estos resultados no nos dicen mucho. Por ejemplo, cuando los estudios R&R nos dan un porcentaje aceptable y unas NDCs aceptables, ni siquiera volteamos a ver la gráfica. Pero en el momento en que algo falla, entonces sí tenemos que volvernos más analíticos y revisar qué nos indica la gráfica, pues para saber por dónde empezar a mejorar lo que tengamos que mejorar. Como en este caso, este porcentaje salió mal, pues vamos a meternos a la gráfica y vamos a ver qué nos dice. En realidad, la gráfica, la primera gráfica que encontramos, la parte de arriba del lado izquierdo, pues realmente no nos dice mucho. Lo único que está haciendo esta gráfica es representar en color azul estos porcentajes que tenemos aquí y en color rojo estos porcentajes que ya vimos acá. Por ejemplo, esto de aquí es lo que representa el 2668. En una escala del 0 al 100, esta barrita roja representa el 2668. La siguiente representa el 17, perdón, el 20.04 de reproducibilidad, esta de acá, y la de repetibilidad, 17.61. Y esta de acá, pues nos representa el 96.37. Prácticamente no nos dice mucho, solo pone en gráfica estos porcentajes que ya vimos acá. Pero a partir de la gráfica 2, que es la gráfica de rangos, que pareciera una gráfica XR, ¿sí? Como si esta fuera la de rangos y esta la de promedios, pero una gráfica, digamos, una gráfica de control normal y la realidad es que no lo son. Sí, estas gráficas tienen un enfoque un poco diferente. Por ejemplo, esta gráfica de
de rangos, lo que nos está mostrando es el error de repetibilidad para el operador A, el B y el C. Y lo que podemos nosotros detectar es que, por ejemplo, el operador A tuvo un error de repetibilidad bastante bueno, pero el operador B es el que nos está afectando y es el que está ocasionando el 17,61 que nos está dando acá, porque es el que tuvo más problemas de repetibilidad. Por eso yo decía que esto es un problema del equipo, atribuido al equipo, pero también tiene que ver con el método que utiliza cada operador. Porque si esto en realidad fuera solamente un problema del equipo, el operador A no hubiera tenido este excelente resultado. Incluso el operador C no está tan bien, pero tampoco está tan malo su resultado. El operador B sí tuvo problemas. Entonces yo creo que la combinación del equipo más el método sí puede hacer que mejore o empeore el error de repetibilidad. Entonces, ¿qué podría yo hacer aquí? Pues identificar que con el operador B sí tenemos algo que revisar y obviamente deberíamos de hacer algo con el equipo para que no permita que independientemente de qué operador mida, que no permita que haya más o menos variación de repetibilidad. Pero también me enfocaría un poco en ver qué hizo bien el operador A. Entonces yo me iría con el A y le diría, ¿sabes qué? Por favor, explícale al B y al C cómo hiciste tus mediciones. Yo no sé si cada que hacía la medición recargaba el equipo hacia un lado o hacia el otro, o siempre se guiaba de una marquita del punto de inyección en la pieza, o no sé. Pero no nada más es concentrarnos en ajustar el equipo, calibrarlo, engrasarlo, lo que sea, sino que a lo mejor también la combinación con el método puede ayudar. Incluso a veces con el simple hecho de mejorar el método, mejoramos esto. Muy bien, entonces aquí tenemos identificado que el operador B es donde tenemos que trabajar en el tema de repetibilidad. Acuérdense que el rango, perdón, que la repetibilidad es una medida de dispersión, por lo tanto es el rango el que se usa. La siguiente gráfica es una gráfica de promedios o de medias, donde nos pone otra vez los datos, los 10 datos del A, del B y del C. Y pareciera que esto es una gráfica de control normalita, pero no lo es, porque aquí, a diferencia de una gráfica de control, alguien podría decir, oye, pues hay muchos puntos fuera de control, algo está mal, pues ¿qué creen? Esta gráfica lo que nos analiza es la capacidad que tiene el sistema de medición de detectar la variación del proceso. Y aquí es todo lo contrario, entre más cerrados estén estos límites de control y haya más puntos azulitos de estos fuera de esos límites de control, significa que el equipo tiene una mejor capacidad de detectar la variación del proceso. Entonces, aquí es lo contrario de una gráfica de control. Se requiere que haya más puntos fuera y que los límites estén más cerrados. Y eso lo podemos comprobar con otro estudio que hagamos para hacer las comparaciones. ¿Vale? Y luego después tenemos la variación de datos por parte. Y aquí sí concentramos, a diferencia de estas dos que se separan los datos del A, luego del B, luego del C, aquí sí se concentran todos los datos de las mediciones del A, B y C, pieza uno, todos los datos de A, B, C, pieza 2, operador A, B, C, pieza 3, hasta la 10. Y esta gráfica lo que hace es ayudarnos a identificar si hay datos atípicos, si hay alguna pieza donde hubo mayor variación, para que nosotros podamos tomar acciones. ¿Sí? Y podemos ver que la dispersión es muy similar en la mayoría de las piezas. Y podríamos también identificar que hay, por ejemplo, la pieza número 3 tuvo un poco menos de variación comparado con la 5 o tal vez la 10, pero no hay datos atípicos, es lo bueno, ¿sale? Y bueno, la gráfica de cajas o de box plot, que es la de datos por operadores, esta lo que nos está indicando principalmente es el error de reproducibilidad. Y esta gráfica sí nos muestra algo parecido a lo que poníamos casi al inicio, ¿sí? Aquí, por ejemplo, nos pone el promedio, este circulito con esta crucecita en medio es el promedio y esta línea horizontal es la mediana.
los box plot utilizan medianas y cuartiles, entonces esta línea normalmente siempre va en un box plot, pero este circulito es la media. Entonces, la media de A y acá está la media de B y la media de C, y lo ideal es que esta línea que los une fuera una línea lo más horizontal posible y que no hubiera algo como esto, ¿no? Que se ve que hay una tendencia descendente en esa línea. Eso pues nos dice que algo no está del todo bien. Si nosotros hiciéramos, por ejemplo, una línea lo más horizontal, a ver si me sale. Ah, a ver si me sale. Bueno, era un poquito más arriba. Creo que aquí es donde me falló. Bueno, más o menos así. Esa es una línea más o menos horizontal y ahí es donde deberían estar los promedios de los tres evaluadores. Pero ¿qué pasa con el operador o el evaluador C? Que pareciera que los resultados son ligeramente más pequeños, o más bien los promedios de las piezas son más pequeños. Entonces, yo ya tendría aquí identificados los dos problemas. Acá, el error de repetibilidad, principalmente con el operador B, y acá el error de reproducibilidad con el operador C. Yo diría que este operador principalmente es el que está ocasionando el porcentaje del 20% que nos estaba dando de error de reproducibilidad. Y entonces aquí yo ya no estoy trabajando a ciegas, sino que ya tengo datos de qué es lo que debería de mejorar. Y eso es lo importante de la gráfica, sobre todo si sabemos interpretarla. Ya al final tenemos esta de interacción por partes y operadores, eh, que lo que hace pues es algo parecido como esto, pero nos separa en tres colorcitos los diferentes operadores. Por ejemplo, el A son los puntitos en color azul, el B en rojo y el C en verde. Y lo ideal sería que, por ejemplo, este círculo, este cuadrito y este ropito que está aquí, que los tres estuvieran empalmados uno sobre otro. Más o menos la recomendación sería que fuera algo parecido como esto. Si se dan cuenta, estos tres casi están empalmados uno arriba del otro. Esa es la recomendación y que estas líneas que los unen, perdón, fueran lo más paralelas posible y que estuvieran una sobre otra. Pero podemos ver que, por ejemplo, acá hay una diferencia significativa, acá también, y en varios de ellos, en estos también. Pero algo que se repite muy constantemente es que el operador C, que es el de color verde, en todos los casos está por debajo. Fíjense, de hecho aquí yo puedo ver que el A y el B están perfectamente uno sobre otro, pero el C está separado, está por debajo, acá también, pues en las 10 piezas. Entonces yo aquí lo que entiendo es que al operador C, en todos los casos las piezas les dan en promedio ligeramente más chiquitas. No debería de ser porque están midiendo las mismas piezas. Entonces, ¿por qué le da más chica? Seguramente porque está haciendo algo diferente. Está usando un método diferente o, por ejemplo, si estas medidas las hubieran hecho con un calibrador Vernier, pues yo diría que el operador C está oprimiendo o ejerciendo demasiada presión en el calibrador. Y ya saben ustedes que el calibrador tiene el famoso error de ave que entre más ejerces presión, más se pueden abrir las patitas, ¿no? El efecto tipo palanca, ¿no? Entonces, si esto fuera un calibrador, yo diría, pues el operador C está metiéndole demasiada presión y si es una pieza plástica, pues se está comprimiendo, ¿sale? Entonces, aquí tendríamos que actuar directamente con el operador C. Sí, a lo mejor el A y el B, pues no están tan diferentes, pero entonces aquí corregimos el problema del operador C. Acá revisamos qué está haciendo el B, tratamos de mejorar la repetibilidad del equipo, combinación método equipo, y ya con esto deberíamos de mejorar el sistema de medición. Entonces, espero que esta parte se haya entendido. Si no, cualquier duda, con todo gusto podemos revisarla. Ya nada más voy a hacer un estudio de los que tenemos acá,
solo para que se entienda. Y no voy a explicarles los detalles del estudio, nada más quiero que se entienda. Y bueno, antes de hacer esto, fíjense, aprovechando que están los datos aquí, antes de hacer esto del otro estudio, voy a hacer el mismo estudio que ya había hecho, pero ahora solo le voy a cambiar al método ANOVA para que vean que el acomodo de los datos es exactamente el mismo y para que vean que lo que va a cambiar es el resultado. Y aquí está. Este es el método ANOVA. Nos dice aquí que es método ANOVA. Y si se dan cuenta, ya tiene más cálculos. Ya no es solamente la tablita de la contribución y de la variación del estudio, sino que ahora tenemos dos tablas. Una tabla ANOVA de dos factores con interacción y otra tabla ANOVA, dos factores, pero sin interacción. Y después tenemos la contribución, pero también la tabla que está al final. Voy a poner los dos para que se vea más claro. Ya nada más para concluir, la diferencia que podemos ver aquí, voy a poner los datos aquí. Fíjense, el porcentaje que acá nos daba 26,68 por promedios y rangos, resulta que acá por el método Navarro nos da 27,86, o sea, poco más de una unidad. Por eso les decía que nos da más mal el resultado. Y luego después, si nos vamos a los NDCs, aquí en el de promedios y rangos marginalmente era aceptable, pero acá en el método ANOVA pues ya nos da por debajo de lo recomendable. Ya está con cuatro categorías, ya esto no es aceptable, esto es condicionado. Entonces, si hay una diferencia. Ahora vamos a revisar las variables que está utilizando promedios y rangos y el método ANOVA. Fíjense. Error de repetibilidad, aquí está. Error de repetibilidad, aquí lo tenemos. Error de reproducibilidad, esa es la otra variable que está utilizando y acá ANOVA también la está utilizando. Pero son las únicas dos variables que se hacen para este total. Pero acá en el método ANOVA está incluyendo una variable adicional que es la variación de los operadores. Entonces aquí estamos considerando tres variables y acá solo dos. Por eso es que este porcentaje incrementa. Y ahorita estamos utilizando solamente tres variables, pero hay otros estudios donde se agregan cuatro variables o incluso pueden ser solamente dos también. Y las gráficas prácticamente son lo mismo, lo único que cambia es que aquí dice X barra R o promedios y rangos, y aquí dice ANOVA. Lo demás es exactamente lo mismo, la interpretación es la misma. Entonces espero que quede claro esto, que es lo que cambia en el estudio RIR. Ok, ahora sí, voy a hacer el otro estudio para concluir ya esta sesión. O sea, le voy a copiar y pegar estos datos, me voy a ir al estudio y lo voy a hacer por promedios y rangos, le voy a dar aceptar y vean, esto de aquí, bueno, déjenme agrego la tolerancia porque parece que este estudio tiene tolerancia y sirve de que ustedes ven cómo agregar la tolerancia. El otro estudio lo hicimos con la variación del estudio, este lo vamos a hacer con la tolerancia porque sí tenemos una tolerancia. Fíjense, aquí las características críticas son estos tres diámetros de esta pieza, que es una pieza de revolución. 27,9, 22,9 y 17,9. Estos datos corresponden a esta característica de 17,9 más menos 0,1. Entonces la tolerancia es de 17,8 a 18. Aquí están los resultados. Esto fue medido con un micrómetro en una base y aquí están los datos del operador ABC y acá tenemos esto, ¿no? Entonces lo único que vamos a hacer es agregarle esta tolerancia. El mínimo es 17,8, el máximo 18. Vamos a agregar la tolerancia para hacerlo con la tolerancia. Le vamos a dar aquí en opciones. 17,8 es el límite inferior, 18 es el límite superior. Le vamos a dar a aceptar, promedios y rangos, aceptar. Y listo. Esto es lo que obtenemos, fíjense. Cuando nosotros hacemos un estudio por el método de promedios y rangos, solamente nos da tres columnas, ¿sí? La desviación estándar del estudio según la variación del estudio comparado con las seis desviaciones estándar y
el porcentaje. Es decir, estos errores comparados con su tolerancia nos da estos porcentajes. Tres columnas. Pero cuando lo hacemos con la tolerancia, nos genera una cuarta columna. ¿Sí? Esta es con la variación del estudio, pero esta es con la tolerancia. Y aquí nos pone cuál es el rango de tolerancia que está utilizando. Es de 0,2. Y normalmente este 0,2 lo divide entre 6 porque esa es la forma como lo hace. Y ya una vez hace esa división, pues nos da una tolerancia, que creo que esta es la variación total del estudio, pero nos da una tolerancia para comparar estos errores con esta tolerancia dividida entre 6 y nos da estos porcentajes, de ahí salen, ¿sale? Entonces, si nosotros estuviéramos analizando este estudio para hacer la conclusión, y fíjense, además nos genera una tercera barrita en color amarillo, porque la roja es con la variación del proceso y esta del estudio, perdón, y la amarilla es con la tolerancia. Y aquí están los porcentajes que representa con la tolerancia. Lo demás prácticamente es lo mismo. Y fíjense, ahora que estos NDC son de 10, chéquense el tamaño de los límites de control en comparación con este. Y de hecho los voy a poner aquí en la misma vista para que vean. Estos son unos límites un poquito más abiertos, con más puntos dentro, con unas categorías de 5, pero cuando hay puntos más fuera y los límites son más cerrados, aquí nos dice que el equipo tiene una mejor capacidad de resolución, por lo tanto nos da hasta 10 categorías. ¿Sí? Era lo que intentaba comentarles hace un rato, pero bueno, siguiendo a lo del estudio, si nosotros quisiéramos concluir esto, nos vamos directamente a este porcentaje, que por cierto está bien porque nos está dando por debajo del 10%, esto es perfectamente aceptable. Estos NDCs de 5 categorías, dijimos que de 5 categorías o más era aceptable, entonces con estos dos resultados podríamos decir que el estudio o el sistema de medición es aceptable, ¿sale? Y aquí tendríamos una línea perfectamente horizontal. Ahora sí estamos viendo que los puntitos están perfectamente uno sobre otro. Solamente en la pieza 7 tenemos una variación considerable del operador C, pero ahora que le da de más. Aún así, todavía esto, pues no me afecta mucho. ¿Por qué? Porque el porcentaje me da dentro del 10%. Y la variación que hay de repetibilidad entre el A, B, C prácticamente casi es la misma, excepto porque en la pieza 5 al operador A le dio ligeramente más eh, variación, pero aún así todavía esto está aceptable. ¿Sale? Entonces, ya nada más para concluir, déjenme les pongo este mismo ejercicio utilizando las tolerancias, pero ahora con el método ANOVA. Acuérdense que si hicieron el promedios y rangos y ahora quieren hacer el método ANOVA, la tolerancia que habían puesto aquí no va a aparecer si yo cambio al método ANOVA. Tendría que volverla a poner, que era 17,8 y 18. Tendría que volverla a poner, le doy a aceptar, aceptar. Y nada más para demostrarles que hay ocasiones en que hace cosas diferentes el método ANOVA. Por ejemplo, aquí ya no puso dos tablas ANOVA. Aquí solamente puso una de dos factores con interacción, ya no puso la otra sin interacción y ya puso aquí componentes y todo esto. Al final esta es la que nos interesa y fíjense, ahora nos puso esta probabilidades de clasificación errónea y nos puso aquí otros datos adicionales, pero voy a poner las dos tablitas para que se comparen porque son los mismos datos, solo que aquí método ANOVA y acá promedios y rangos. Entonces, acá teníamos 7,85 en el de promedios y rangos. Son los mismos datos, pero ahora con porcentajes diferentes, solamente por el hecho de cambiar el método. Y ahora con el método NOVA nos da 9,88. ¿Qué pasó si antes nos daba una unidad, poquito más de una unidad de más, y ahora nos da poco más de 2 unidades? ¿Por qué?
Y los NDCs de 10 categorías ahora bajaron a 8. Como que se ve más diferente, ¿no? Que lo que vimos en el ejemplo anterior. Bueno, pues la diferencia es que aquí promedios y rango sigue utilizando las dos fuentes de variación, repetibilidad y reproducibilidad, pues son las únicas que se consideran, pero vean qué hizo el método ANOVA. Agregó error de repetibilidad, error de reproducibilidad, error de operadores y aquí además incluyó la interacción de los operadores por parte y como hay más fuentes de variación, obviamente todo esto nos da un numerote más grande y el porcentaje pues ya incrementa bastante. De hecho, está a punto de salirse, ¿no? Está muy cerca ya del 10%, casi por salirse, cuando acá nos daba súper bien, no llegaba ni al 8%, ¿no? Entonces, a esto es a lo que me refiero cuando digo que muchas compañías no les gusta utilizar el método NOVA, sobre todo porque los RIRs, muchos de ellos se rechazan porque los valores nos dan más mal, ¿sí? Pero la realidad es que hacer un estudio RIR por el método ANOVA pues es un estudio mucho más confiable porque detecta toda la variación o todas las diferentes fuentes de variación que un sistema de medición pudiera llegar a tener. Y si esto nos hubiera salido mal, nos hubiera obligado a identificar las causas y a tomar acciones para mejorar el estudio. Bueno, esto era todo lo que les quería compartir. Espero, digo, es bastante información, pero espero que se haya podido entender y sobre todo que hayan aprendido cómo hacer un estudio RIR utilizando Minitab. Y ya lo de la interpretación, que sé que es bastante información, pero si surgen algunas dudas, por favor déjenlas en los comentarios. Obviamente esto es un resumen. Cuando se da un curso de MCA completo, que son de 16 horas, pues se explican los demás estudios, el anidado, el de rangos y muchas otras cosas que aquí tratamos de resumir. Pero bueno, muchísimas gracias por su tiempo. Cualquier duda, dejen en los comentarios y muchísimas gracias por su tiempo. Hasta un próximo video.